Tenemos un tanque rígido de 2 metros cúbicos que contiene aire en estas condiciones de presión y temperatura. Entonces, este aire, este depósito o tanque rígido, su volumen rígido que no varía, es de 2 metros cúbicos. Presión inicial, estas son las condiciones iniciales, de 100 kilopascales. Y la temperatura en el estado inicial es de 22 grados centígrados. 22 grados centígrados, que equivalen a 295 grados Kelvin. Condición inicial. Se conecta a una línea de suministro. Esta es la línea de suministro. La línea de suministro. Por medio de una válvula, aquí tenemos una válvula. Una válvula, podemos representarla de esa manera, que está inicialmente cerrada, que fluye aire. Entonces, aquí tenemos de la línea, tiene una presión de la línea igual a 600 kilopascales. Y 22 grados centígrados. La temperatura de la línea igual a 22 grados centígrados, que son los 295 grados Kelvin, ¿no? La presión de la línea. Se abre la válvula y se deja entrar hasta que la presión llega a la línea de suministro, ¿no? Entonces, esto es el estado inicial. En el estado final voy a anotar sus datos en la parte de aquí afuera. La presión final va a ser 600, la misma de la línea de suministro, 600 kilopascales. Y la temperatura final nos dice que el estado final es 77 grados centígrados. Temperatura 2, 77 grados centígrados, que equivale en grados Kelvin 350 Kelvin. 350 Kelvin. Bien, entonces vamos a determinar la masa de aire que entra al tanque. Tenemos el flujo de la siguiente manera. Aquí hay una masa de aire que ese es el flujo, entonces, que entra con las condiciones de la presión de la línea de suministro y la temperatura de la línea de suministro. Vamos a calcular primero para el aire. Con la ecuación que conocemos, presión en el estado inicial por volumen en el estado inicial, el aire se considera como un gas ideal por las propiedades que tiene. Su temperatura es mucho mayor que la temperatura crítica. Masa R, constante universal, por T1. Recordando que de la tabla A1 podemos obtener para el aire, la constante universal, 0,287 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces tenemos todos los datos para hallar la masa inicial. Masa inicial, presión 1 por volumen 1 sobre RT. Reemplazando tenemos 100. Sin la presión, el volumen 1 es el volumen inicial y final es el mismo, de 2 metros cúbicos, sobre 0,287. Vamos a colocar las unidades aquí para kilojoules sobre kilogramo grado, multiplicado por la temperatura 1 de 295 Kelvin. Y arriba tenemos de unidades kilopascal, la presión por metro cúbico. Ahí está. Entonces, Kelvin con Kelvin,
y kilopascal por metro cúbico es el kilojoule. Finalmente la masa tenemos en kilogramos. Esa es la masa en el estado inicial de este recipiente líquido. La masa 1, entonces, haciendo cálculos, 2,36 kilogramos. Esa es la masa 1. Masa 2. En la masa 2, ¿qué varían las condiciones? El volumen es el mismo, los 2 metros cúbicos del tanque, ¿no? Es el mismo, el estado 1 al estado 2. Lo único que nos varía es la temperatura. Se incrementa la temperatura. Entonces, la misma ecuación del gas ideal, esta ecuación podemos utilizarla, pero en las condiciones del estado final. Masa 2, ha entrado aire. Ha entrado aire una vez que se ha abierto la válvula y ha llegado a la presión de 200, de 100 ha subido a 600. Entonces ha aumentado la presión a 600 y la temperatura a 350 grados Kelvin. La masa en el estado 2, presión 2, por volumen 2, sobre RT2. Reemplazando, vamos a encontrar su valor. La presión 2 es 600, las mismas unidades, volumen 2, 0,287 R por 350. Haciendo cálculo, tenemos la masa en el estado 2. 11,95. Vamos a anotar por acá. Sí. Masa 2, 11,95 kilogramos. Esa sería la masa 2. Ahora vamos a hacer un balance de masa. Balance de masa. Conocemos para el balance de masa que tenemos para el balance de masa. En el estado inicial, entonces, masa que entra menos la masa que sale es igual a la masa final menos la masa inicial. Entonces, aquí no hay masa que sale, esto es 0, simplemente la masa que entra de aire es la incómoda. Masa que reemplazamos, ME es igual a M2, 11,95, menos M1, el valor es de 2,36. Y el resultado de la masa que entra, 9,59 kilogramos. Estamos respondiendo el inciso A de 9,59. La masa de aire que entra a este depósito rígido. La cantidad de transferencia de calor. Para la cantidad de transferencia de calor necesitamos conocer la entalpía en el estado final, la entalpía en el estado inicial y la entalpía de la línea de suministro. ¿Ya? Vamos a calcular eso y luego vamos a hacer nuestro balance de energía. Hacer. Para la tabla va a ser tabla A17 para el aire. Tabla 17 para el aire tenemos para temperatura 1,295 kelvin. Para esta temperatura tenemos la energía interna y su entalpía H1. Eso vamos a encontrar. Y para la temperatura T2, recordando que para el aire es un gas ideal, la temperatura o la energía y la entalpía solo depende de la temperatura. T2, 350 grados Kelvin.
Hallamos aquí su energía 2 y su entalpía 2. Y finalmente, para la temperatura de la línea de suministro, TL, es 295. Hallamos su entalpía de entrada del aire al recipiente. Ese dato necesitamos. Vamos buscando todos estos valores entonces, lo que es en la tabla A17. Para la temperatura, esta es la tabla 17, para la temperatura de 295, vamos a leer H1 y T1. Para 350, que es T2, H2, 350, y U2, 250. ¿No? En el estado inicial 295, en el estado final 350. Anotamos esos valores para tener los datos de entalpía y energía interna en los estados inicial y final. 1. La primera es 295,1. No, 210,49 es la energía y la entalpía es. 295,17. Todo esto está en kilojoules sobre kilogramo. Vamos. En el estado final, para 350, 250,02, también las mismas unidades. Y 350,49. las mismas unidades. La entalpía que entra, entonces, es la misma que H2. 300, porque es la misma temperatura de 295,17. Ya tenemos ahí todos los datos. Podemos hacer el balance de energía para calcular ya los resultados finales. Balance de energía. Y balance de energía. Para un flujo no estacionario, ¿no? Flujo no estacionario. Tenemos lo siguiente. Calor menos trabajo es igual a la masa de salida por la entalpía de salida, ¿no? Menos la masa de entrada por la entalpía de entrada, más la masa final por la energía interna final, menos la masa inicial por su energía interna inicial. Ese balance de energía que hemos encontrado en anteriores clases de teoría. Aquí tenemos, no sale masa, no hay ningún trabajo de fronteras, el sistema es líquido. Entonces lo que vamos a determinar es la cantidad de transferencia de calor. No sabemos si el calor entra o sale al sistema, ¿no? Este calor nos pide determinar su transferencia. No sabemos si es calor de entrada o salida. Ese es el inciso B. Para el inciso B, estamos haciendo este balance de. Ya tenemos todos los datos. Simplemente reemplazar las entalpías, la energía y su masa. Calor. Calor Q es igual. Menos masa que entra, 9,59. Por su entalpía de entrada, es la entalpía de la línea de suministro, 295,17. Paréntesis, 295,17.
17, un signo negativo, más la masa 2 final, 11,95. 11,95 por su energía 2, 250,02, menos M1, 2,36, por 1, aquí está 1, 210,49, y de esa manera vamos a determinar la transferencia de calor y determinar si es un calor de entrada o un calor de salida. Menos 339,69. Menos 339,69 kilojoules. Kilojoules sobre kilogramos por kilogramo da en kilojoules. Entonces, como el calor es negativo, decimos que es un calor de salida. Es una salida de calor del sistema.